En espíritu no, pero va más allá, alcanzando la mente, emoción y voluntad, al estar de un acuerdo para realizar su plan. La iglesia, hermanos, somos hoy. Gloria a Dios. Hermanas somos hoy, gloria a Dios, aleluya. En su iglesia la unidad se logró. En espíritu no somos uno en verdad, no es una teoría, sino practicalidad. Disfrutamos en las iglesias hoy tal realidad. En la iglesia, hermanos, somos hoy. Gloria a Dios. En la iglesia, hermanas, somos hoy, gloria a Dios. Aleluya, en su iglesia la unidad se logró. En espíritu uno y en la localidad, consagrémonos todos para así cumplir su plan, para que el mundo vea que nos dio la unidad. En la iglesia, hermanos, somos hoy. Gloria a Dios. Si hermanos somos hoy, gloria a Dios, aleluya, la unidad se logró. Amén, aleluya. Gracias, hermana. Amén. 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 Amén, hermanita. Qué bendición, hermanita. Amén. Hermanita, para que nos acompañe con los himnos los sábados. Amén. 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 Contratada. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Gracias a Dios por una semana más y bueno, es la primera semana de este año. Amén. Vamos a compartir sobre este mensaje que tenemos aquí. Solo déjenme poner esto por acá. Ahí estamos. Creo que es acá. Muy bien. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar nuevamente. Hoy, a diferencia de hace algunos meses muy largos, que estuve en un lugar de oriente de Guatemala que se llama Zacapa, casi por un poquito, y hoy, y hace 8 días hubiera estado allá, que hace mucho, mucho calor. La otra vez que estuve con ellos, les compartí a ustedes que estamos a 42 grados en ese lugar. Sin embargo, hoy, a diferencia de esa oportunidad, estamos a 16 grados acá, que es un poco frío para nosotros. Entonces, pero aquí estamos listos. Gracias al Señor por este tema acerca de la unidad. Y la semana pasada, pues veíamos algunos asuntos relacionados con este tema interesante acerca de la unidad. Y veíamos que no es un asunto desiderativo o algo que debamos buscar como tal, sino que es algo que Dios ya nos dio. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, así que Él nos ha hecho uno. Y aunque la oración de Juan 17 dice que el Señor deseaba que nosotros fuéramos uno, tal como el Padre y Él y el Espíritu son uno, en ese momento todavía el segundo de la Trinidad no había pasado por por el proceso de la muerte, de la resurrección, de la ascensión y la glorificación en su caso, para llegar a ser el Espíritu vivificante, que luego, después que encontró a los discípulos, Él se sopló en ellos, salvándolos, iniciando esta salvación en ellos y haciéndolos uno con Él, ¿verdad? Haciéndolos uno con Él. En ese momento ya no era algo futuro que en lo cual debía trabajar él, porque recordemos que en Juan 17 el Señor Jesús está orando por la unidad que existe en la Trinidad. Entonces, estamos hablando de la unidad que existe en esta deidad.
en este Dios triuno, creador del cielo y la tierra, y esa era una de las consideraciones que hacíamos la semana pasada. Bueno, Dios es el creador de todas las cosas. Él puede hacer venir de la nada algo, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa capacidad, así que nosotros no podemos aspirar, decir que queremos aspirar y trabajar de alguna manera, esforzarnos humanamente de alguna forma para lograr tener tal unidad. Está fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Humanamente, está fuera de nuestro alcance. Pero en el momento que ya empezamos a platicar de Dios en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, eso es diferente. Eso ya es diferente. Estamos hablando ya de otros términos. Ya el Señor adentro de nosotros nos permite calificar para que podamos participar de esta unidad maravillosa. Bueno, de hecho ya participamos, pero muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta. Así que el tema de la unidad no es una cuestión de decir me voy a poner de acuerdo, pongámonos de acuerdo, pongamos unos estatutos, ¿verdad? Algo aquí, un reglamento que tengamos que seguir, sino que es algo que va más allá. ¿Por qué? Porque es la unidad que existe en Dios, la unidad de Él, ¿verdad? La unidad de los que hicieron este concilio para, para, para formar al hombre, aquellos que se pusieron de acuerdo para descender y confundir a la humanidad cuando estaban haciendo aquella torre. Esa unidad que es una unidad que nosotros no podemos ni siquiera explicar o soñar. Sin embargo, Dios nos ha hecho partícipes de tal unidad. Así que usted y yo ya somos uno. En lo que tenemos que trabajar es que nuestra mente acepte tal verdad, acepte tal situación. Porque miren, de veras, yo les puedo asegurar que ustedes llegan a un lugar o llegan a otra localidad y dicen, no, aquí la caja de las ofrendas está al lado derecho, debería estar al lado izquierdo como lo tenemos nosotros. Así es nuestra mente, ¿verdad? Busca nada más cosas que nos hacen diferentes, ¿verdad? Aquí tal cosa, aquí los himnos, aquí los músicos y tanta cosa que nosotros podemos ponernos a considerar, pero esa es nuestra mente, ¿verdad? Nuestra mente suelta, nuestra mente que que no está sujeta, ¿verdad? Al espíritu, ¿verdad? En eso tenemos que trabajar. No es una cuestión de que, ok, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo y no es un asunto, ¿verdad? De esto, ¿verdad? O de saquemos al que no es uno con nosotros. No. Tenemos que aprender que esto es algo totalmente distinto. Y partíamos también del principio de que Dios hace las cosas de una manera diferente a la cual nosotros las haríamos. Recordemos que el Señor dijo, ¿verdad? Vosotros habéis oído ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, la forma de Dios es totalmente diferente a la forma que nosotros podamos concebir de cómo deben hacerse las cosas, de cómo es que son las cosas. Así que el tema de la unidad es un tema bastante alentador en ese sentido, ¿verdad? Aceptemos lo que la palabra dice, fortalezcamos nuestra fe, porque si el Señor dice que somos uno, ¿qué podemos discutir usted y yo? ¿Y qué podemos argumentar? Sí, pero el hermano, sí, pero la hermana, deje eso. Olvídese de eso, toque al Señor, disfrute el Señor y entonces se va a empezar a dar cuenta que de hecho, a pesar de las diferencias, a pesar de las maneras, somos uno, somos uno. La unidad es algo maravilloso, a lo cual fuimos nosotros puestos, ¿verdad? Cuando recibimos al Señor, fuimos trasladados, cambiados de esta creación vieja a la nueva creación. Y en la nueva creación las cosas se manejan de una manera muy, muy diferente. Muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de algo lo opuesto a la unidad. Y esto es importante que nosotros lo aprendamos
¿Por qué debemos distinguir este asunto del que vamos a tratar hoy? Y es acerca de la división, que sería lo opuesto, ¿verdad? Está opuesta la división a la unidad, ¿verdad? En la unidad, pues todos somos uno, ¿verdad? Y estamos incorporados, estamos incluidos, todos pensamos lo mismo, ¿verdad? Somos de un alma, de una mente, pero existe algo que rompe este modelo maravilloso, que rompe esto en la iglesia, especial en la iglesia, que es la división. Tenemos también alguna idea de la división, pero la consideración que hace el hermano en este mensaje está en la invitación para solo ver el número de mensaje que es. Este es el mensaje o el capítulo número 46 del tomo 3 de este libro, estos libros maravillosos de mensajes para perfeccionar a los creyentes nuevos de Watchman Nee. Hermanos, nosotros solo podemos considerar una pequeña parte. Cada semana hablamos unos minutos de una pequeña parte de cada uno de estos capítulos. Pero los invito y les invito a que por favor vayan a la librería y consigan estos libros o vayan a lsm.org y también puedan leer en línea estos libros y ustedes puedan profundizar, leer más. Porque como les digo, apenas nosotros hacemos una pequeña consideración, una pequeña, sí, es eso, una pequeña consideración de una pequeña parte o una gran consideración tal vez para nosotros, pero de una pequeña parte de estos mensajes. Así que, por favor, visiten la página o bien consigan el libro en la librería. Muy bien, con respecto a este tema de la división, vamos a tomar como base, especialmente, vamos a ver varios versículos, pero Primera de Corintios 1:12. Esta iglesia en Corinto, pues sirve de mucho ejemplo, es un gran ejemplo para poder entender y aprender una serie de problemas. Todo lo que vemos en estas cartas nos debe ayudar no a criticar, no a opinar, sino a darnos cuenta de ciertas situaciones que se pueden llegar a tener o situaciones que pueden llegar a suceder en nuestras localidades. Entonces dice esta cita, eh, o al menos esto de esta cita, en, en Corinto, dentro de todas las cosas que habían peleas, ¿verdad? Habían discusiones. ¿De qué tipo eran estas discusiones? Principalmente esto que decían algunos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y otros, yo de Cristo. Y Pablo, pues les contestaba o les decía ante tal situación, ¿acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esto está en el versículo 13. Entonces, él estaba diciendo a los corintios que que estaban formando grupos pequeños dentro de la iglesia, pequeñas facciones principalmente. Y luego aquí mismo en Primera Corintios, regresando un poco en los capítulos, en el capítulo 3 versículo 3 al 4 eh, muestra, o Pablo nos muestra que los corintios eran divisivos al hablar de esta manera. Entonces diciendo yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo, los corintios estaban siendo facciosos, que estaban haciendo facciones o pequeños grupos, pero en esencia ellos estaban siendo divisivos. A veces pueda que tengamos esta idea de la división, ¿verdad? Hay una división en tal iglesia o en tal localidad y pues un grupo se va para allá y otro grupo se va para acá, ¿verdad? Entonces, eh, este asunto de de división va mucho más allá que simplemente separar un grupo, agarrar un grupo y que se parta en dos o en tres o en la cantidad que sea, sino empieza de esta manera, ¿verdad? Hablando de esta manera, teniendo esa idea, ¿verdad? A mí me gustan los entrenamientos con fulano de tal, eso ya califica
como una división, ¿verdad? Me gusta, no voy a ir porque va a hablar tal hermano, pero mañana sí llego porque habla tal otro hermano. Usted ya es de ese hermano, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y también hay otra manera muy, muy peligrosa, ¿verdad? Donde la división entra. Es que, por ejemplo, está la reunión de tal día, pero nosotros fuera de la comunión tenemos una reunión pequeña. Mire, es que con estos hermanos que nos estamos reuniendo, estamos teniendo una comunión muy rica, muy hermosa, ¿verdad? Esto es algo maravilloso, pero está fuera de la comunión. Solo unos cuantos saben de esta pequeña reunión o pequeñas reuniones que se han estado dando. Y a veces se cae se cae en la conversación de considerar que como ellos tienen esta manera particular de pensar, los demás están pensando o procediendo de una manera incorrecta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la división? ¿Verdad? Debemos recordar que en el momento que surge este tipo de división, por este tipo de corriente o manera de pensar, al igual que veíamos la semana pasada en la primera parte del mensaje, cuando se reúnen creyentes con no creyentes, ¿verdad? Eso no es la iglesia. Y en el momento que surge esto que es un inicio de una división o es una división en sí mismo, esto también deja de ser de alguna manera el cuerpo. Entonces dejamos de percibir esa, esa, ese fluir que viene de parte del Señor, ¿verdad? Entonces se llega al punto, ¿verdad? Que tal vez es al contrario. Dentro de la comunión hay uno que no está alineado a cierta manera de pensar, el cual llega a ser expulsado porque es divisivo. Mm. Tenemos que considerar esto, regresar sobre nuestros pasos, ¿verdad? Y darnos cuenta quién es el que murió por nosotros, ¿verdad? Y, 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 y quién es y quién es por el cual fuimos bautizados, en el sentido de ir a los rudimentos y a los puntos básicos, si quieren, le podemos llamar, y darnos cuenta de por quién vino el Señor, por todos. Y no vino el Señor por perfectos, ¿verdad? La iglesia no está llena de personas perfectas. Hay quienes a veces se resisten a reunirse diciendo, no, es que yo soy muy pecador, he hecho cosas muy malas. Hermano, pues aquí está lleno de personas que hemos hecho cosas muy malas. Entonces no es que aquí tengan que estar perfectos, no, no, no. Eso no es así, ¿verdad? Y especialmente por cuestiones de una manera de pensar, de una manera de ver cierto asunto, ¿verdad? Cierto asunto. Quienes piensan que otro está en división, ellos mismos están en división, porque recuerde, ¿acaso el cuerpo de Cristo puede ser dividido? No puede, ¿verdad? Entonces, si alguien dice que se dividió o que se va a dividir o que se va a separar, pues debemos volvernos al Señor porque el cuerpo de Cristo no puede ser dividido. No puede ser dividido de ninguna manera. Así que tampoco tenga usted la preocupación, ¿verdad? Que es que puede pasar esto. A veces los hermanos, yo he visto estos casos que tienen la preocupación de pedirle a un cierto hermano o hermana que haga cierta labor porque tiende a volverse una persona que tiene un liderazgo fuerte. Y esto es problema. ¿Para qué? Para los que están, esto ya se vuelve hasta político, ¿verdad? Entonces ya vuelven la iglesia algo que no es la iglesia, especialmente. Y ese es el problema. Un grupo de personas, perdón, un grupo de personas que deja de ser la iglesia, ¿verdad? Por esta situación de de la división. Entonces, este asunto de las divisiones no hay que dejar que se fortalezcan, que crezcan, sino tratarlo en amor, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que, que, que a veces damos por sentado
que algunos hermanos o hermanas tienen una visión clara y completa de, por ejemplo, el tema del terreno de la iglesia. Eso es algo que al menos nosotros por acá hemos experimentado, ¿verdad? En cuanto a la iglesia, a las iglesias locales, en las iglesias locales, el límite de área, digamos, de una iglesia local es el límite de un municipio. Así pues, la capital de Guatemala está dividida en ciertas cantidades de municipios. Actualmente, en la ciudad de Guatemala hay tres localidades. Una en la ciudad de Guatemala en sí, porque la ciudad de Guatemala tiene un municipio central, digamos, donde está todas las cuestiones del gobierno y a su vez se divide en zonas, pero la ciudad es bastante grande. Alrededor de la ciudad de Guatemala hay varios municipios y hay iglesias locales en dos. En Villanueva, que está hacia el sur, y en Misco, que donde nosotros vivimos estamos hacia el occidente. Entonces, el cuestión, y hay un librito, aquí le decimos galletitas, esos libritos chiquitos, busque uno que se llama El terreno de la iglesia y va a poder ver este tema. No sé si tienen esas situaciones allá ustedes, de hermanos que viven en un municipio, pero por alguna razón se reúnen en otro. Pero no solo es de condenar y decirle, usted véngase para acá y ya. No, no, no. En principio es de pastorear la situación entre los hermanos ancianos de las localidades y luego es un proceso de educación, de abrir los ojos, pero de abrir los ojos no es un decirle, hermano, abra los ojos, mira dónde está. No, no, hay razones muy arraigadas, conceptos que solo pueden ser quitados a través del ejercicio del espíritu y el perfeccionamiento en cuanto a la verdad. Pero este asunto, los dos asuntos, tanto llegar al ejercicio del espíritu, que haga que uno llegue a negar algo como un gusto, como una preferencia, por ejemplo, es algo que va a tomar tiempo. Y el otro asunto, el perfeccionamiento con respecto de la verdad, también va a tomar tiempo. No puede usted solo decir, mire, ya le dije, ya les di un mensaje, ya les mandé un libro. Ya tienen que la semana siguiente, por favor, reúnanse donde les corresponde. No, no. Es un asunto que va a tomar tiempo. Un ejemplo de esto es en la reconstrucción del templo y de los muros en el tiempo de Esdras y de Nehemías, ¿verdad? Hubo un asunto relacionado con los materiales de construcción que empezaron a hacer falta. Y para ello, ¿qué hicieron? ¿Verdad? eh, el pueblo de Israel fue perfeccionado en cuanto a la verdad. Fueron a los rollos antiguos a aprender. No sabían nada de esto. Muchos de los que regresaron eran nacidos en cautiverio. No tenían ni idea de lo que decía la ley con respecto al dar, ¿verdad? Llevaron los diezmos al alfolí y el alfolí, que era un cuartito, se llenó. Pero fue tal el perfeccionamiento en cuanto a la verdad que unos que se habían casado, porque la cultura judía así lo pedía y la ley así lo pedía, que no se podían casar con personas fuera del pueblo de Israel, pues despidieron a esas esposas, pero fue producto de ese perfeccionamiento. Y a veces nosotros tenemos la idea de que un capítulo a otro pasó como en 2 días, pasó en 2 horas, ¿no? De un capítulo a otro pueden pasar días largos. ¿Cómo puede usted perfeccionar a un pueblo completo? ¿Verdad? Tener esa coordinación con los levitas y con los sacerdotes para empezar en este ejemplo, hacer la búsqueda de los rollos, de los libros, de la ley, y luego ver lo que era, y wow, cuando lo leyeron ellos se sorprendieron, y bueno, entonces fueron con toda la gente, pero otra vez toma mucho tiempo. Entonces este asunto de las divisiones, cuando, cuando el Señor nos alumbre y sean detectadas, hay que pastorear esta situación. Hay que
ayudarlos. Yo pues siento que ahí debe existir este balance entre el ejercicio del espíritu y ser alguien que sabe tocar al Señor, que llegar a eso, ¿verdad? Llegar a ser alguien que tiene... El ejercicio del espíritu, por ejemplo, está relacionado con tener a Cristo como nuestra cabeza. Pero esto no es un asunto de tener a Cristo como la cabeza, no solo es algo que usted diga, tengo a Cristo como mi cabeza, sino que en su diario vivir y en su pensar, todo pasa por ese trono y consulta con el Señor y hace lo que el Señor le dice. Podríamos poner un poquito ese ejemplo relacionado con el ejercicio del Espíritu, por supuesto, ser alguien que ora, lee, que invoca el nombre del Señor, junto con el perfeccionamiento en cuanto a la verdad. Permítame, mm, algunos hermanos, eh, algunos hermanos han dicho y nosotros hemos escuchado que hay libros para todo, ¿verdad? Libros en este ministerio maravilloso, hay libros para todo. Mire, el libro este de los jóvenes y de los niños, cultivar la siguiente generación es tan pertinente, ¿verdad? Tan completo. Hay un libro moradito, por ahí lo tengo, que me gusta mucho, que habla en cuanto a cómo visitar, a cómo se constituye un grupo de visitación, ¿verdad? Y eso uno a veces ni se imagina que existe un libro como ese, ¿verdad? Cómo llevar el incremento. Pero digo esto porque son las dos cosas que necesitamos. Es importante que nosotros nos demos cuenta cuando surgen esas divisiones y ver nuestra mente también, si de acaso somos partidarios y parte de alguna cosa de estas, que no debemos proseguir, por supuesto, ¿verdad? Entonces es correcto que nosotros trabajemos en, en desarmar cualquier, cualquier unidad que se levante como una división. ¿Ah? Entonces, si usted está en un grupito de esos, ¿verdad? Dentro de la iglesia, pero es que nosotros nos reunimos, ¿verdad? Yo he visto algunos de esos, ¿verdad? Están las reuniones oficiales que todos sabemos o tenemos algún listado y sabemos. Y de repente nos vemos allá, va a llegar el hermano. Entonces uno dice, puede que sea ese tipo de reuniones, que se juntan a ver quién está en lo correcto y quién no está en lo correcto, ¿verdad? A querer pasar toda la Biblia por una sola revelación, ¿verdad? Y nos juntamos a eso, mejor no nos juntemos a eso. No participemos en eso. Pero hermano, entonces, no, si usted no es un hermano que tiene responsabilidad, ¿verdad? Y se reúne a querer considerar lo que se está haciendo con la iglesia, sálgase de esos grupos, ¿verdad? No esté ahí metido, hermana, las hermanas, guárdense de estar opinando, ¿verdad? Es que esto debería ser así, no, no le corresponde, ¿verdad? No le corresponde, pero los hermanos que ven estas situaciones, sean amorosos, ¿verdad? Sean amorosos con estos dos asuntos y tomen en cuenta que toma tiempo, ¿verdad? No nos levantemos como que fuéramos, no sé, un ejército imperial y vamos a aplanar, a aplastar todo con acto de división. No se trata de eso, ¿verdad? Aunque han llegado situaciones muy lamentables y muy difíciles en las cuales se ha tenido que tener una comunión hasta pública. Pero si ustedes consideran en estos años, solo hemos escuchado de una o dos o tres, así mucho, ¿verdad? Y situaciones que al final del tiempo el Señor se encarga de corregirlas. Sin embargo, lo que nosotros, si nosotros vemos algo con nuestros ojos, escuchamos con nuestros oídos, no lo dejemos pasar. Esto es como en su casa, ¿verdad? Tiene usted a sus hijos y empieza a notar algún cierto comportamiento, no lo va a dejar hasta que, no va usted a actuar hasta que ya es demasiado tarde. No, no, debe, debe darse cuenta, ¿verdad? Y actuar. Muy bien. Hay algo bien interesante, y quiero elaborar, algo bien interesante en este mensaje que relacionado con el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos, pues en nuestras manos o en nuestros dispositivos, ya unas versiones que han sido traducidas, ajustadas, eh, pero
a pesar de que nosotros decimos que, pues, y así es, Dios es soberano, debemos darnos cuenta también para poder aprender y ser iluminados que en algún momento ciertas versiones fueron manipuladas por ciertos intereses. La palabra que se usa, la palabra en griego que se usa para división es la palabra jairesis. No tiene tilde, jairesis. Pero esta misma palabra se traduce, por ejemplo, como secta. Y esto es algo ya diferente. Entonces, por un lado hay que estudiar el contexto, quiere decir cómo se usa la palabra, cuál es lo que viene antes. El contexto es lo que viene antes y ver lo que sucede después para ver si de veras esa palabra corresponde a una secta o a una división. Pero, por ejemplo, digamos, la secta se menciona en el Nuevo Testamento, la secta de los saduceos, de los fariseos, de los nazarenos. Entonces, ahí tiene mucho que ver, pero en el caso de los corintios se usa esa palabra para el tema de la división, que eso son cosas totalmente diferentes. Miremos, por ejemplo, eh, 1 Corintios 11:18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces, esto era bien, esta es la palabra, otra vez jairesis, jairesis, sí, pero está traducida de una manera precisa, ¿verdad? Porque habla de este problema de que yo soy de aquí, que yo soy de allá. Entonces, y mire, esto sucedía en sus reuniones. Otra vez voy a leer esta parte del versículo. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y mire esto. El hermano aquí dice, poniendo un ejemplo, un día uno de ellos declaró, está hablando en las reuniones, no se lo imagine en aquellos grupitos que le estaba diciendo hace ratito, no, 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 en una reunión. Un día de estos, uno declaró, yo soy de Pablo, otro dijo, yo soy de Cefas, un tercero dijo, yo soy de Apolos, e incluso un cuarto dijo, yo soy de Cristo. Mire, esto es una gran equivocación, ¿verdad? Y por eso es importante tener comunión, reunirse, hacer preguntas. Y los hermanos debemos crear una atmósfera donde se pueda preguntar, ¿verdad? Donde los hermanos sepan que hay alguien a quien acudir entre semana y decir, mire hermano, tengo este problema, tengo esta duda, ¿verdad? Porque de repente somos muy severos y no existe tal apertura, sino que aquí no hay tales, ¿verdad? Le decía, tener comunión con un tal hermano, no hay opción, ¿verdad? Imagínese eso, ¿verdad? Tener una atmósfera donde no haya una opción de decir algo. Entonces estas afirmaciones, yo soy de aquí, yo soy de allá, mire, esto son palabras equivocadísimas, ¿verdad? El tono, ¿verdad? La actitud. La actitud, eso no tiene nada de espiritual. Esto denota lo que hay celos y que hay peleas. Es como cuando se para, mire, en nuestros tiempos, o como podemos poner un ejemplo actual en nuestra situación, ¿verdad? Se para alguien y comparte de la palabra santa, por ejemplo, tal día. Se siente y se levanta otro a contradecir. No sé si han visto alguna vez un caso así. Hermano, por ahí veo su cámara, hermano. No sé si, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto, hermano? ¿Verdad? Eso es división. No, hermano, es que quiero corregir. Bueno, no se corrige así, ¿verdad? Si fuera el caso. En nuestras localidades debe recordar, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Es un grupo de personas, sí, sí, sí. Pero ¿qué es la iglesia? Es un hospital, es una familia, ¿verdad? ¿Qué más será la iglesia? ¿Verdad? Ya no recuerdo esto, pero es un hospital, es una familia. ¿Y qué no es la iglesia?
es una escuela, la iglesia, ya me acordé, la iglesia es una casa, es un hogar amoroso, ¿verdad? Es un hospital, ¿ah? Para que lleguen los enfermos, ¿verdad? Es una escuela para que aprendan los que no sabemos. Pero no es así, ¿verdad? Que el hermano preparó su profecía o así sintió compartir, así entendió. Hermanos, en nuestra idiosincrasia de Latinoamérica, tenemos hermanos y hermanas que les cuesta leer, ¿sí o no? Entonces usted tiene que considerar esto. El hermanito se paró y apenas puede leer y apenas puede escribir. Es una victoria que se haya parado. Ah, pero no, y vienen los cuentazos, ¿verdad? Eso es una división. Y no solo este caso de alguien que no sabe, pero también están esas facciones, ¿verdad? Los de Gálatas 2:20, los de Filipenses no sé qué, los de tal libro, los de Ni y los de Eli, ya me entendieron esto, ¿verdad? Y todavía ahora los modernos, ¿verdad? Los actuales, ¿verdad? Que yo he escuchado eso, ¿verdad? Entonces, esto es división. Esto es algo totalmente errado, equivocado. Y entonces, hermano, ¿qué hacemos? Ah, bueno. Entonces, primero debe darse cuenta que tener este tipo de actitudes o de comportamiento es un asunto de la carne. Eso debe estar claro. Pero es que, hermano, el celo de tu casa me consumió. No, no, aquí no aplica eso. Aquí no aplica eso, hermano. Y hermana, ¿verdad? Nosotros aquí somos, lo que somos es que somos hermanos y hermanas, pero no esos hermanos y hermanas, ¿verdad? Que en algunas familias somos perdonen, disculpen. Vete para allá un ratito. Somos aquellas familias donde somos algo salvajes, ¿verdad? Donde el hermano y la hermana resuelven todo a puño limpio. No, no, de esas familias no es que somos, ¿verdad? Somos hermanos y hermanas que nos cuidamos, que nos amamos, ¿verdad? Mire, cuando la Biblia habla de que debemos tratarnos como hermanas es de una manera respetuosa. ¿Cómo se tratan a las mujeres? Ah, creo que ella calle y no pregunta. No, no, eso no, no, eso no, 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 no. Hay que aplicar cada parte y cada versículo donde corresponde. La mujer es un vaso frágil. Eso es, así que la hermana, como sea, quien sea, es un vaso frágil. Pero es que a mí, no, no, vaso frágil. Es que no, no, vaso frágil. Así son las hermanas. Y los hermanos, este aguanta. No, 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 hermano, hermano, somos consiervos, ¿verdad? No haga eso, ¿verdad? No haga eso de tratar así a la gente. ¿Qué son los hermanos y qué son las hermanas? Mire lo que le dice el Señor a Pedro. Son ovejitas y son corderitos. Ahí no dice que son cabras, ¿verdad? O que son bueyes. Es que mire, parece no sé qué. Esa es su opinión. Esa es su opinión. ¿Y sabe qué? Opinión de la carne. ¿Cómo ve el Señor a la iglesia? Ay, mire los corintios, no digamos mi localidad. No, el Señor ve la iglesia gloriosa, la ve perfecta, la ve consumada. Pero ¿cómo es que Dios hace eso? Claro, porque cuando Él ve hacia las iglesias, ve a Cristo en los santos. Él no ve nuestros defectos, ¿verdad? Él no ve nuestros problemas. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver de esa manera. Por tanto, la división y todo este tipo de pensamientos es una obra y es una labor que es de la carne. Entonces, si vemos una situación como esta, ayudemos. No vaya a ponerse tampoco usted a señalar, ¿estás en la carne? ¿Estás en la carne? No, no, porque entonces usted también está en la carne. No, 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 ahí, mire, ¿qué pasa si todos estamos en la carne? Esa serpientita, ay, se vuelve en un dragón en un momento. Entonces no alimente a esa serpiente con su carne. Cuando estamos en la carne y somos expuestos, nuestro ejercicio o nuestra labor o lo que corresponde hacer es volvernos al Espíritu, volvernos al Espíritu. Hermano y hermana, si ve una situación, invoque el nombre del Señor, ¿verdad? Yo me recuerdo de un par de hermanitas. Mire, cuando yo estaba joven, ¿no? Hace unos cuantos años,
Ellas ya eran abuelitas y se paraban a dar su testimonio las dos juntas. Y me acuerdo que me parecía gracioso, pero tiene mucho sentido. Y daban su profecía, pero daban las dos juntas, hablando, como que se hablaban una a la otra. Y le decía, cuando estoy en el supermercado, invoco el nombre del Señor. Y cuando estoy en el tráfico, invoco el nombre del Señor. Y cuando voy a dormir, invoco. ¡Qué maravilla! Eso no tiene nada de chiste, sino que es una, es una maravilla. Es una maravilla que estas hermanas están dando ese testimonio de que en todo momento, y así debe ser, debemos ejercitar nuestro espíritu. Pero ahora estamos entendiendo que este asunto, que este tema de la división es un asunto de la carne. Así que debe identificarlo. Debemos identificarlo, darnos cuenta, como cuando Satanás nos acusa, como cuando Satanás nos mete miedo. Los que a veces nos toca viajar, he estado un poco restringido en estos meses, eh, pero cuando nos toca viajar, vamos a otro departamento, a otro municipio, un viaje de unas cuantas horas, y yo recuerdo, iba manejando, o iba en el bus, o iba no sé, y empiezo, Señor, mis hijas, Padre, mi esposa, Señor, que van a ir al mercado y qué peligroso, y les puede pasar algo. No, 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 no. La palabra del Señor dice, tú guardarás en completa paz, dirigiéndose a Dios, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti confía. El Señor nos guarda, el Señor nos provee. Vuélvase cuando viene ese ataque y lo lleva usted a la carne, a esa pena, a esa zozobra. Y especialmente cuando nosotros viajamos casi siempre es para, para, para ir a otra localidad o de repente un entrenamiento o una conferencia. Esos son los tipos de viajes que hacemos. Pero empieza a venir esa idea. Entonces así también nos viene esa preocupación por la iglesia, ¿verdad? Oh, no, 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 no. Aquí está sucediendo esto. No, 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 no. No, hermano y hermana, eso es de la carne. Eso es de la carne, ¿verdad? Los hermanos van a dar cuenta de lo que hagan con la iglesia. Así que deje los hermanos con Dios, ¿verdad? De ellos tienen su problema con Dios. Usted no ha sido llamado o llamada para resolver o para aclarar o peor aún, ¿verdad? Para levantar una de estas facciones. Pasa mucho esto. De repente, de repente hay una cierta verdad que encontramos y nos impresiona, ¿verdad? Nos impresiona a tal punto que queremos que todos sepan esto y nos quedamos ahí estacionados, ¿verdad? Y solo eso es lo que pensamos, solo eso es lo que decimos. Y entonces nos reunimos en un lugar y aunque estemos hablando del bautismo, hablamos de esta otra verdad. Y vamos a otra reunión que están hablando de la Nueva Jerusalén, pero nosotros hablamos de esta otra situación y de esta otra verdad. Entonces, hermanos y hermanas, les digo, esto sucede. Y pareciera que tenemos estas estaciones de las cuales no salimos, hermanos y hermanas. La verdad en este ministerio se va desarrollando cada día más. Así que no nos podemos quedar en una verdad como que fuéramos los pentecostales, ¿verdad? O como que fuéramos los bautistas, ya solo de eso hablamos, pero si ya vamos mucho más adelante, ¿verdad? Eso es división. Identifíquelo. Esa zozobra que viene por ese peligro que usted siente o de repente cuando empieza a viajar, ahora que han habido tantos accidentes aéreos, ¿verdad? No, amén. No vamos a... Eso viene de la carne, ¿verdad? Ese miedo, esa situación Entonces este asunto de la división en cualquiera de las formas que nosotros podamos ver o participar, viene, viene de la carne, ¿verdad? Viene de la carne. Me impresionó este tema de las traducciones que mencionaba hace un ratito y el hermano menciona esto porque, por ejemplo, está la palabra división, también se usa la palabra secta para la misma palabra, pero también usaron la palabra herejías.
Por ejemplo, 1 Corintios 11:18 que ya mencionamos, luego se mencionan las divisiones como sectas, pero son divisiones. Gálatas 5:20 la menciona como una herejía, pero el asunto aquí es que, por ejemplo, la traducción King James, eh, los traductores de esta Biblia decidieron usar esta otra palabra porque, pónganle, ellos eran de la iglesia anglicana, que era una iglesia que estaba asociada con el gobierno inglés. A ellos no les convenía que la gente leyera, oh, las divisiones, si ellos mismos eran una división, y son una división. Sucedió lo mismo con la palabra bautismo. Me intrigó esto, porque en los tiempos cuando el catolicismo romano era lo único que existía, inventaron esta palabra bautismo, que realmente no significa nada en sí misma la palabra, porque la palabra tenía que traducirse como inmersión, ¿verdad? Que era que la inmersión, pues eso ya nos dice más, ¿verdad? Nos dice, perdón, disculpe, nos dice, nos dice más. Y era porque, y era porque el catolicismo tenía ese bautismo por aspersión, ¿verdad? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Entonces, en cuanto a la traducción, es bien importante que podamos por lo menos tener una idea, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos hablando de este asunto de la división. La palabra era jairesis, ¿verdad? Jairesis. Eh, pues mis hermanos amados y amadas, también tengo un poco de dolor. Quisiera yo detenerme acá y los invito, como les decía, a que lean este mensaje, ¿verdad? Busquen estos libros, busquen en lsm.org. Hay una sección donde están las publicaciones en línea y hay una gran cantidad de libros. Dentro de esos están estos que hemos estado tocando ya por meses bien largos. Me siento muy contento, muy feliz de que haya un buen grupo también y de que podamos seguir adelante. Amén, hermano.